Tiempos convulsos. Un podcast de Santiago García Lucio. Mi nombre es Santiago García Lucio, amante de la Revolución Francesa, aparecido como experto en la televisión y la radio argentina, la blogosfera venezolana o YouTube México. En este programa de Tiempos convulsos vamos a ver la importancia del cristianismo, ilustrada a través de una serie de anécdotas, algún que otro cuentecillo, para, finalmente, acabar de la mano de literatura consagrada, dando por zanjada la cuestión de una ideología que no solo dominó en Francia, sino también en el resto de Europa. Empezamos para ello convulsos citando una pequeña anécdota extraída del genial programa de la Contrahistoria. Cuando dos familias de religiones dispares se casaban, ello con frecuencia suponía el negar la palabra durante días, semanas, meses o incluso años, llegando en no pocos casos a resultar lo suficientemente afrentoso como para iniciar serias disputas o incluso cortar matrimonios enteros, redefiniendo así proyectos de vida completos en nombre de la religión. Esta anécdota que acabamos de contar, convulsos y convulsas, resulta vital para ver la importancia del cristianismo y para entender cómo este programa va a ir paulatinamente, nótense las comillas, subiendo de temperatura. Nos basamos en otra cita, esta vez extraída de un documental del canal Historia. La religión desempeñó un papel decisivo en dar significado a la vida y a la realidad. Fijaros, convulsos y convulsas, qué profundo, ¿verdad? Dar significado a la vida y a la realidad. ¿Qué puede haber más importante que eso? Vamos ahora con otra cita de la Contrahistoria para dar idea de esa subida de temperatura. Si pudiéramos viajar en el tiempo y preguntásemos, nadie nos hubiera dicho soy francés, soy belga, soy alemán, soy lombardo, soy aragonés. No, nos hubieran contestado yo soy cristiano. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa, convulsos? No se definen por una nacionalidad, no se definen por su riqueza, no se definen por el qué dirán, no se definen por lo que otros pensarán de ellos, se definen por su religión. Yo soy cristiano. Simplemente, su religión era su pasaporte, su DNI. ¿Os dais cuenta de la importancia de este matiz? Vamos ahora con una pequeña historia para ilustrar cómo todo esto, lo hemos dicho, volvemos a repetirlo, va a ir subiendo paulatinamente de temperatura. Corazón de León. Noche, exterior, 25 de junio. Valeroso, aquel hombre vuelve a embestir nuevamente con su espada. Torrencial, aquellos mandobles, aquel brío. Asustado, el contrincante ha ido cediendo terreno. Aquello, sencillamente, no puede ser humano. Su ira ha alcanzado a pensar, apenas un segundo antes de que aquel acero se le ensarte en el pecho, partiéndole el costillar por la mitad. Certero, el corte ha sido limpio, profundo, bestial. ¡Roar! Han alcanzado a escuchar a aquellos infieles, a la par que se retiran llorando a un tiempo a su general caído. Corazón de León ha vuelto, sí, a ganar otro asalto. Fijaos, convulsos y convulsas. ¿Habréis caído ya? Resulta sencillo. ¿Qué es lo que estamos narrando? Ni más ni menos que las cruzadas. Y es que por el cristianismo llegaron a segarse vidas, llegó a matarse, los pueblos llegaron a luchar entre sí, en nombre de su religión. Tan importante resulta que incluso lo tenemos en otras variantes culturales, como por ejemplo la yihad, que es un paralelismo con nuestras cruzadas europeas. Yihad, Guerra Santa, cruzadas, viene a ser lo mismo, pero con un enfoque cultural distinto. Vamos ahora, una vez tocado este tema, a hablar de cristianismo combinado con la literatura, para así enriquecer los matices de este asunto. La primera obra que vamos a ver va a ser La Catedral del Mar, de la que a continuación damos un pequeño resumen por si a alguien le interesase su lectura. Catedral del Mar, siglo XIV. La ciudad de Barcelona se encuentra en su momento de mayor prosperidad. Ha crecido hacia la ribera. El humilde barrio de los pescadores, cuyos habitantes deciden construir, con el dinero de unos y el esfuerzo de otros, el mayor templo mariano jamás conocido, Santa María de la Mar, una construcción que es paralela a la azarosa vida de Arnau, un siervo de la tierra que huye de los abusos de su señor feudal y se refugia en Barcelona, donde se convierte en ciudadano
y con ello en hombre libre. El joven Arnau trabaja como palafrenero, estibador, soldado y cambista. Una vida extenuante, siempre al amparo de la Catedral de la Mar, que le iba a llevar de la miseria del fugitivo a la nobleza y la riqueza. Pero con esta posición privilegiada también le llegan las envidias de sus pares, que urden una sórdida conjura que pone su vida en manos de la Inquisición. La Catedral del Mar es una trama en la que se entrecruzan lealtad y venganza, traición y amor, guerra y peste, en un mundo marcado por la intolerancia religiosa, la ambición material y la segregación social. Ildefonso Falcones. La catedral marca un antes y un después en la vida del protagonista, Convulsos y Convulsas, cambiando así para siempre una vida, la vida de Arnau, que pasa de la pobreza del fugitivo a la riqueza de la nobleza y la gran ciudad. Las catedrales tenían, por lo menos, ahora lo veremos, el poder para cambiar una vida, la vida de una persona. Vamos ahora con los pilares de la tierra, de la que a continuación adjuntamos, como es menester, un pequeño resumen. El gran maestro de la narrativa de acción y suspense nos transporta a la Edad Media, a un fascinante mundo de reyes, damas, caballeros y pugnas feudales, castillos y ciudades amuralladas. El amor y la muerte se entrecruzan vibrantemente en este magistral tapiz, cuyo centro es la construcción de una catedral gótica. La historia se inicia con el ahorcamiento público de un inocente y finaliza con la humillación de un rey. Ken Follett. Capital resulta la siguiente historieta contada entre las páginas de la propia novela. ¿Es que no lo ves?, dijo enojada. Tú poses Syrinx. Piensa en toda la prosperidad que la catedral traerá a la ciudad. Durante años habrá centenares de artesanos y personas construyendo la iglesia. Todos ellos tendrán que vivir en algún sitio y pagarte una renta. Tendrán que comer y vestirse de tu mercado. Luego estarán los canónigos, a cargo de la catedral, y los fieles que acudirán a Sirin por Pascua y Pentecostés, en lugar de hacerlo a Cambridge. Y los peregrinos, que acudirán a ver los sepulcros. Todos ellos gastarán dinero. Si manejamos bien esto, nos convertiremos en una de las ciudades más importantes del reino. Ken Follett de nuevo. Hemos podido ver en la historia anterior cómo se hablaba de las catedrales en tanto en cuanto a prosperidad individual, la prosperidad de Arnau. En este caso, Convulsos y Convulsas, hemos podido verlo, se habla ya de la prosperidad de Sirin, una ciudad. De sus comerciantes, de sus mercaderes, de sus pescadores, se está hablando de la prosperidad de una ciudad entera, ya no hablamos de una sola persona. Y con ella, por hacer el macrocosmos, de condados o de reinos incluso. Porque al final, ¿de qué se compone un condado o un reino, Convulsas y Convulsos? De ciudades, claro. En este libro se puede ver cómo, directamente, la catedral ya no es algo importante. La catedral es la vida. Sí, Convulsos. Sencillamente, la vida. Leemos a continuación. Al fondo había 3 libros. Tom se quedó pasmado. Nunca había visto libros en una casa, y menos aún en una cueva. Los libros pertenecían a las iglesias. Pilares de la tierra. Ken Follett. Hasta tal punto llegó la entidad de la iglesia que, según se decía y según se dice en muchos libros, tenían una de las mayores bibliotecas del continente. Hemos podido verlo, Convulsos, Convulsas. Se dice ya abiertamente, los libros pertenecían a las iglesias. ¿A quién pertenecía la cultura? ¿A quién pertenecía el saber hacer? A las iglesias. La cultura pertenecía a las iglesias. ¿Qué está diciendo esto, Convulsos? Está diciendo que la iglesia era un eje estructural. De hecho, vamos a ver ahora una cosa que va a zanjar definitivamente la cuestión, y es lo que hacían los campesinos y campesinas, aquella gente de clase social baja, con sus hijos, cuando no podían mantenerlos. Prometió que tendría al bebé en secreto, y lo dejaría morir de frío, tan pronto como hubiera nacido, como hacían los campesinos cuando tenían demasiados hijos. Ken Follett. Cuando un bebé llegaba a una familia y en esa familia no había recursos suficientes, sencillamente se lo dejaba morir de frío o de hambre. Estos bebés eran con frecuencia recogidos por las iglesias. Puede decirse más alto, pero no más claro. La iglesia salvaba vidas. Vamos ahora, Convulsos y Convulsas, esbozada la importancia del cristianismo con la guindilla, nuestra sección más picante. No sé si os habréis dado cuenta, por lo menos aquí en España, tenemos una serie de entidades educativas, seguro que habéis estudiado en alguno de ellos, todos ellos estaban, en su momento, regentados por monjas. De hecho, es más, todos ellos siguen teniendo una ideología preeminentemente católica.
Para muestra, un botón y una pequeña anécdota. Cuando estudiaba, hará apenas 15 años, me dijo una muchacha de mi quinta, permítasenos la anécdota, se obligaba a rezar en los colegios. Cada mañana por megafonía, los curas rezaban ora el Padre Nuestro, ora el Ave María, haciéndonos, en pie, hacer lo propio a los alumnos. Hablamos de nuestro siglo XXI, ojo convulsos, puede parecer otra cosa, pero estamos hablando de algo que sucedió cuando mi amiga y yo contábamos con 15 años de edad. Y uno, francamente, no es tan mayor. Llegamos, ahora sí, con esto al final de nuestro programa. Creemos, habiendo probado la importancia del cristianismo. Lo bueno se hace esperar, canta el refrán. Así que, de todo corazón lo esperamos, esto no es un hasta siempre, sino un hasta la próxima. Hasta el próximo programa, convulsos.